Nanocrónica, una novela de Susana Hidalgo de la Fuente. Capítulo 10. Lope cumplió lo prometido, y en 5 días nos llegaron unos manuales que nos trajo un chaval en mano, que era familiar suyo. Él fue quien nos comunicó que Lope había desaparecido el día anterior sin dejar rastro, y que, aunque le había dado los manuales hacía 2 días, no pudo acercarse antes porque se pasó muchas horas buscándole por todos los lugares que solía frecuentar. Le pedimos que nos mantuviese informados por si había alguna noticia acerca de él. Una vez más nos habíamos quedado solos en nuestro particular empeño de vivir sin el SIP. Tuvimos una reunión con el personal de la finca y con la poca gente del pueblo que aún se mantenía limpia, que en su mayoría eran personas de edad ya avanzada. Les explicamos someramente lo que Lope nos había contado hacía unos días, sin obviar absolutamente nada, incluso la razón del olvido nanotecnológico en que nos encontrábamos. Aquello fue un bombazo. El almacén donde estábamos reunidos se convirtió de repente en un combate de púgiles que usaban la palabra en vez de los guantes para atacarse. Enseguida se formaron 2 bandos, los que nos creyeron y los que se mofaban de nosotros, porque no admitían de ninguna de las maneras que Papá Estado fuese capaz de tamaña atrocidad. ¿Segar vidas impunemente? Ni por soñación, si hasta a los presos condenados por asesinato se les mantenía con vida en España. ¿Cómo iban de repente a ponerse a matar a la gente porque se cernía sobre la humanidad el supuesto peligro de la superpoblación? Aquello era un absurdo. Estos y otros muchos fueron los argumentos que exhibieron en el combate, que después de 2 horas de contraposición de los mismos no nos habían llevado a puerto alguno. Seguíamos siendo 2 bandos, los creyentes en la conspiración del exterminio y los confiados en la probidad de los que gobernaban nuestras vidas. Para mi sorpresa, el bando de los creyentes era más numeroso que el de los opositores. Quizás porque la gente ya estaba muy quemada de tanto pisoteo y admitía como cierta la posibilidad de que el gobierno o quien quisiera que fuese que estuviese por encima de él diese un paso más en su conquista para la manipulación y control humano. Curiosamente, en cuanto al tema de la supervivencia para conseguir la autosuficiencia, las personas más mayores del pueblo fueron las que más nos enseñaron. En los manuales que nos había enviado Lope existían muchas técnicas, sobre todo artesanales, que los ancianos nos simplificaron hasta cotas insospechadas. En todo lo relacionado con la conservación y manufactura de los alimentos eran expertos, aunque tuvieron que echar mano de su ajada memoria para traer a la actualidad los recuerdos de su niñez y juventud. También fue muy útil el aprendizaje para hacer todo tipo de cuerdas y artículos de madera y cerámica, así como la factura de telas con diversos tipos de hilos, de los que nos mostraron las técnicas básicas para conseguirlos desde la materia prima. Muchas de esas habilidades ya las habíamos adquirido y perfeccionado en los cursos de oficios. Teníamos entre los profesores de nuestra escuela, que por supuesto ya no funcionaba, a una mujer que había decidido llegar con nosotros hasta el final y que era una estudiosa de las técnicas antiguas de manufactura de objetos cotidianos que se usaban en las casas y también de las herramientas que se utilizaban en los diversos oficios. Aunque muchos de sus conocimientos eran solo teóricos, durante los 2 siguientes meses nos aplicamos con ahínco en ponerlos a prueba para perfeccionar los que nos interesaban y desechar los que no nos convenían o no fuimos capaces de reproducir, bien porque la teoría era incorrecta o estaba incompleta, o porque nosotros éramos inútiles a la hora de aplicarla. Yo personalmente, por aquellos días de preparativos a la carrera, estaba más bien convencido de que la segunda opción era la más acertada.
Tuvimos que desechar también por completo todo lo relacionado con la manufactura de los metales. Fuimos incapaces de reproducir ni un solo proceso de fundición básico, exceptuando el refundido de los materiales que ya teníamos. Pero nosotros lo que pretendíamos era poder coger 4 rocas del suelo y echarlas al horno para que, por ejemplo, nos la devolviera hechas hierro. Al final del día en el que nos tocaba experimentar con la siderurgia, terminábamos desmoralizados por completo, sintiéndonos ineptos totales y asombrándonos de la sabiduría de los artesanos antiguos que tenían el conocimiento para llevar a cabo tales procesos que nosotros considerábamos ya como arcanos. En aquellos días comprendí la razón por la que en la antigüedad se constituyeron las castas de artesanos que atesoraban celosamente los conocimientos de sus oficios y controlaban severamente a quien enseñaban sus técnicas, ya que esta sabiduría les confería un poder con el que comerciar. Durante aquellos 2 meses experimentales nos reuníamos una vez por semana para exponer los avances y los fracasos a los que nos abocaba la falta de experiencia en algunos campos. En una de las primeras reuniones, lo que decidimos fue que cada individuo rotaría periódicamente para aprender lo básico de cada oficio o enseñanza y, aunque tuviésemos varios maestros artesanos de cada especialidad, todos estábamos obligados a diversificar nuestro aprendizaje. Obviamente, en las tareas que se nos daban mejor aprendíamos más rápidamente, pero en otras apenas avanzábamos, dependiendo esto de las características personales de cada uno. Uno de los días que estábamos revisando el listado de cosas que creíamos por aquel entonces imprescindibles para poder vivir bajo el sino de la huida nómada, Laura cogió un libro de cocina que estaba en el almacén y me dijo muy bajito, con cara de pena: «Qué lástima. Tendremos que abandonar los libros. Vamos a perder nuestra cultura en este empeño». Y tenía razón. Desde que comenzaron a fallarnos todos los dispositivos que nos comunicaban con el mundo exterior, como ordenadores, intercomunicadores, todos habíamos vuelto la mirada hacia los libros como recurso de información y de ocio. Hacía ya más de 1 año que recopilamos todos los libros de la escuela de oficios y los que había por la finca, y habíamos abierto una pequeña biblioteca en el edificio central a la que todo el mundo tenía libre acceso. Nos habíamos dado cuenta de su utilidad ante la imposibilidad de usar otros medios más cómodos, pero en realidad el volver a tener un libro entre nuestras manos y pasar sus hojas mientras se elevaba de ellas el leve aroma del papel mezclado con tinta nos había devuelto algo del romanticismo mitificado que conlleva la lectura de un libro. En aquellos días mucha gente devoraba uno tras otro en sus ratos libres, aunque también había mucha otra a los que les repelía el mero hecho de verlos. Este tipo de personas, cuando veía un libro, sufría la curiosa reacción de entrarle repentinamente unas ganas tremendas de hacer cualquier cosa que no tuviese nada que ver con la lectura. También existían los que simplemente se apoderaba de ellos una atonía general con la sola contemplación de los libros. Yo, personalmente, había retomado el gusto por la lectura en los pocos ratos libres de que disponía, y se me caía la baba cuando mi hija me imitaba, sentándose en mi regazo con un libro infantil, muy sobado ya por el uso, con el que jugaba a pasar las páginas y en el que yo mismo le enseñé a leer, aprovechando su insaciable curiosidad. Al observarla ya tan crecida, con 6 años, no podía dejar de preguntarme si lo que estábamos haciendo era lo correcto tanto para ella como para nosotros. Si nuestras obsesiones por disfrutar de una libertad personal que muchas veces intuía como impostada, no nos estaría cegando la razón y obligándonos a sufrir en un futuro unas penalidades tan grandes que nos hacían replantearnos a diario nuestra situación. Cuando estas dudas me saltaban, o era la misma Laura la que me las transmitía, me acogía a la fácil solución de la idea de una posible inoculación voluntaria de los nanoides, igual que un náufrago se agarraría con todas sus fuerzas a una solitaria tabla que encontrase en medio del océano. Con esta solución final, como yo solía denominarla, se me calmaba en parte la intranquilidad que arrastraba a diario
y que aumentaba en la misma proporción que mi estrés por finalizar cuanto antes los preparativos para la hipotética marcha. Estuvimos siempre pendientes de alguna buena nueva con respecto a Lope, pero ni una sola palabra supimos acerca de él, por lo que, ante la total incomunicación con el mundo nanotecnológico, habíamos decidido seguir adelante con los preparativos de la hecatombe para que, si finalmente advenía esta, no nos pillase desprevenidos totalmente. Los mercadillos de compraventa que organizábamos llevaban suspendidos el mismo tiempo que lo que duraron las tareas de acopio, porque ahora nos resultaba mucho más importante conservar nuestros productos que intercambiarlos. Por esa misma razón, fueron casi 3 meses durante los que no habíamos vuelto a tener contactos con la iglesia hermanada a la nuestra. Yo seguía conservando aún los libros que había apartado de la biblioteca de Ramón. Como estábamos en aquel momento más concienciados con el valor de sus enseñanzas, decidí llevar a la biblioteca los que aún se podían usar, ya que con el método del aceite había estropeado muchos de ellos irremediablemente. En la pequeña habitación donde yo pasé los primeros días de mi estancia en la finca, fecha de la que me parecía que ya habían pasado milenios, dejé olvidados los aceitosos libros, con pesar, por no haber podido desentrañar el mensaje que yo suponía que mi mentor quería transmitirme a través de ellos. Muchas palabras habían surgido misteriosamente manuscritas en los márgenes de las páginas de algunos, pero la organización de las mismas me sobrepasó de tal forma que había abandonado el empeño, aunque tuve la precaución de apuntar en un cuaderno las palabras y el libro al que pertenecían, así como el número de la página en la que la alquimia del aceite había hecho su milagro, con la esperanza de descubrir algún día su verdadero significado. Laura me había regañado en incontables ocasiones desde que descubrió mi secreta labor por haber estropeado impunemente tantos libros, a los que ella adoraba en general sin importarle su contenido o estado, ya que era una lectora insaciable. Y cada vez que pasaba cerca del cuartito y veía su contenido refunfuñaba por lo bajini, lamentándose de mi inconsciencia pasada. Yo le había explicado muchas veces el motivo de mi labor, y aunque ella misma había contemplado con sus propios ojos el proceso y cómo aparecía de la nada la caligrafía de Ramón en algún margen de las hojas o se revelaba un subrayado del texto impreso que antes no estaba allí, jamás me perdonó aquel estropicio que consideraba inútil. Yo le intentaba explicar que aquellas palabras eran un mensaje destinado a la lucha contra los nanoides, pero ella me consideraba lo suficientemente inteligente como para luchar contra ellos por mis propios medios y sin necesidad de mensaje, tal y como efectivamente venía haciendo desde hacía años. Aún así, mi cuaderno de anotaciones fue una de las cosas que me propuse llevar conmigo en el momento de partir. Al cabo de 5 meses de concienzudos preparativos, en los que todos colaboramos como atareadas hormigas que se anticipan a la llegada del invierno, teníamos bastante seguridad en todo lo aprendido y estábamos listos para partir. Nos extrañaba sumamente que durante el último mes no habíamos tenido nadie en absoluto, ni siquiera de los adeptos de la iglesia de la última puerta del cielo, pero como no teníamos forma de comunicarnos con ellos, como no fuese en persona, habíamos dejado pasar los días con la esperanza de que alguno de ellos se acercase hasta la finca, algo que no ocurrió. Como contacto teníamos la dirección de varias personas, repartidas por toda la geografía nacional, así que cuando toda la preparación para la marcha estaba ya concluida, decidí acercarme junto con Antonio a visitar al contacto que considerábamos más accesible. El más cercano estaba en la ciudad que nos quedaba más próxima, pero después de la experiencia del entierro de Matías, nadie quería volver a una gran urbe, por lo que nos quedamos con la segunda opción, que era la de la familia que vivía en un pueblo medianito que nos quedaba a unos 100 kilómetros de distancia. Teníamos como contacto a una mujer que se llamaba Andrea. El matrimonio tenía 3 hijos y ninguno de la unidad familiar tenía puesto el SIP debido al prematuro fallecimiento de la madre del marido cuando le llegó el turno de inocularse los nanoides. Se trataba de una familia muy recatada y poco comunicativa, bastante encerrada en su círculo más próximo y con pocas ganas de relacionarse con todo aquello que se encontraba fuera de él. Suponía yo que por desconfianza.
Aun teniendo en cuenta que no eran las personas más amigables del mundo, decidimos acercarnos a verles. Mientras cargábamos uno de los coches que aún tenía gasolina de comestibles y otros enseres que considerábamos que podían estar necesitando, el hijo de uno de los agricultores se lamentó por el desperdicio de combustible que íbamos a hacer en una visita que seguramente sería infructuosa, porque nadie nos aseguraba que siguiesen viviendo en la misma casa, y nos decía que al final tendríamos que movernos en burro. En aquel instante se me encendió una luz en el cerebro, y antes de partir llamé al carpintero que teníamos y a su ayudante más adelantado, y le hice el encargo urgente de fabricar una carreta para que fuese tirada por un caballo o por una de las mulas que teníamos. El hombre me miró perplejo cuando le propuse aquello, pero aceptó de buen grado porque le gustaban los retos y nunca había hecho nada parecido. Les expliqué a las pocas personas que estábamos en aquel momento allí que el combustible de los automóviles no sería eterno, máxime cuando tendríamos que abandonar la finca y con ella la pequeña planta de biodiesel con la que nos íbamos apañando hasta entonces. Si aquel invento funcionaba, tenía pensado construir tantos carros como animales de tiro tuviésemos, menos uno, para que se pudiesen turnar en tan penosa labor, y que según mis cálculos eran 6. Con aquellas últimas disposiciones nos pusimos en marcha, el capataz y yo, no sin antes haber recibido muchos arrumacos y recomendaciones de prudencia por parte de nuestras respectivas mujeres y unas lágrimas de Lucía por miedo a la separación, que siempre brotaban cuando su madre o yo mismo nos teníamos que separar temporalmente a causa de algún desplazamiento fuera de la finca. En tales ocasiones, o bien su madre o bien yo, le dejábamos en depósito algo de lo que llevábamos, puesto que solía ser una de las pulseras de cuero que nos habían hecho los marroquineros, ya que hacía mucho tiempo que habíamos vendido todo el oro que disponíamos para poder sobrevivir. Partimos finalmente con un pozo de amargura por la despedida y algo de nerviosismo porque la incertidumbre de la visita nos atenazaba el corazón. Después de 1 hora y media de trayecto durante la que respetamos escrupulosamente las señales de tráfico para no dar pie a algún tipo de sanción, llegamos al pueblo y nos dirigimos al centro. En la plaza del mismo había un par de bares con algunos parroquianos desayunando algo. Nos metimos en uno de ellos para preguntar por la calle que teníamos como destino, y al hacerlo el camarero y los 3 clientes que estaban apostados en aquel momento en la barra nos miraron con los ojos perdidos y el gesto contraído, como si estuviésemos hablando en suajili, y ellos hicieron un esfuerzo sobrehumano para entendernos. Al cabo de 2 o 3 minutos completamente surrealistas, en los que Antonio y yo hicimos distintas tentativas, turnándonos para repetir la misma absurda pregunta del tipo ¿nos podría indicar dónde queda la calle Fontanica?, adornada con otras explicaciones justificando nuestro desconocimiento, tales como que éramos foráneos y que a nuestro parecer no hacían más que empeorar la situación. Nos daba la impresión de estar hablando con otra especie humana distinta de la nuestra, que quiere entendernos pero no puede. Como cuando los humanos intentan comunicarse con algún primate al que adivinan en los ojos un atisbo de entendimiento, pero con el que realmente no se sabe si lo que su cerebro procesa es lo que el humano ha querido transmitir. Aquellos 4 hombres nos observaban en silencio absoluto, concentrados mientras repetíamos la pregunta mirándoles a los ojos, a pesar de darnos la sensación de que sus pupilas no nos enfocaban a nosotros. La dirección de su mirada era concreta y no podría decir a ciencia cierta si estaban viéndonos o si los nanoides les enviaban imágenes de otros lugares e incluso de otros momentos, mezclados con la realidad. Suponíamos que aquellas personas eran del tipo de gente que se había adaptado rápidamente a la intercomunicación entre nanoportantes y a estas alturas ya les costaba entenderse por los medios habituales. Después de un minuto interminable en que nos sentíamos observados como animales del zoo sin que fuésemos capaces de llevar a cabo una comunicación efectiva, exceptuando si por comunicación se entiende la repetición de la palabra fontanica
por parte del camarero, que había entrado en un bucle interminable en el que parecía encontrarse muy cómodo, decidimos excusarnos como pudimos y recular hasta la calle, acuciados por una extraña sensación de desconfianza. Una vez fuera nos miramos sin cruzar palabra y nos asomamos a la puerta del otro bar, en el que solo había 2 personas, una camarera y un cliente tomando café. Saludamos al entrar, tal y como habíamos hecho en el otro. Nos recibieron con la misma gélida acogida y se repitió prácticamente la misma escena, con la excepción de que la camarera nos preguntaba si queríamos tomar algo y toqueteaba incesantemente su intercomunicador, apuntándonos muy concentrada con él cada vez que lo hacía. Antonio no pudo más con la situación y estalló en carcajadas, pudiendo balbucir apenas una frase. «Mira, Pablo, nos están cambiando de canal. Aquí somos como la tele». La que, por cierto, estaba apagada. Antonio se doblaba sobre sí mismo, muerto de la risa, que me llegó a contagiar, y salimos nuevamente de otro local con nuestro fracaso que nos precedía. En el momento que se nos pasó algo el hilarante ataque, comentamos la situación para ver qué haríamos, y fue cuando nos dimos cuenta de que en ambos bares reinaba un silencio sepulcral, aunque la gente que estaba en ellos parecía muy tranquila y concentrada en lo suyo, como si estuviesen completamente solos, a pesar de estar rodeados de otras personas. En aquel momento creíamos que era casualidad, que se trataba de un pueblo en el que sus habitantes eran taciturnos, pero después nos dimos cuenta de que no era así. Seguimos vagabundeando por las calles con la esperanza de que la casualidad nos condujese hasta nuestro destino, y la suerte no nos abandonó del todo. En una callejuela muy estrechita, de aspecto destartalado, debido a una tienda que supusimos de antigüedades y que usaba las aceras como improvisado escaparate de su abultada exposición, había sentado a la puerta un hombrecillo muy mayor, con unas enormes gafas redondas, que para nuestra completa sorpresa estaba leyendo un libro muy concentradamente. Al ver los cachivaches en la calle, nos paramos en seco y nos acercamos hasta él, con una tímida esperanza de poder entablar conversación. Al pararnos frente a él, nuestra sombra se proyectó a sus pies e invadió la página que estaba leyendo, lo que provocó que levantase la vista con los ojos entornados. No sabíamos si porque le deslumbraba el sol a nuestra espalda o porque estaba intentando enfocar nuestras caras. Al ver que nos prestaba atención y que sus pupilas sí que se centraban en nosotros, respiramos aliviados y le saludamos afablemente con un cantarín «¡Buenos días!», que nos salió como exhalación del alma. El hombrecito sonrió de oreja a oreja y nos preguntó: «¿Son ustedes acaso parias?». Aliviados por poder al fin encontrar a un humano con el que comunicarnos, respondimos enseguida afirmativamente. En ese momento, y sin dejar de sonreír, cerró pausadamente su libro, que me pareció que estaba escrito en latín, se incorporó y nos dijo que se llamaba Alfonso, estrechándonos la mano con vehemencia desusada ya por aquellos días, al tiempo que nos presentábamos nosotros. Aquel instante fue un festival de profusa verborrea. Algo angustiados como estábamos por no haber podido entablar una sencilla conversación con persona alguna, las palabras fluían libres desde nuestros labios en una hermosa procesión oral. Después de expresar en reiteradas ocasiones nuestra sorpresa y alegría por el encuentro fortuito de otro paria, el hombre nos invitó a pasar a la trastienda, que hacía las veces de hogar, para invitarnos a tomar algo. Aquella tiendecita era un espectáculo. En cuanto pasamos, afloraron a mi mente las abigarradas exposiciones de las tiendas de muebles de segunda mano del mercadillo, a las que había tenido que recurrir en varias ocasiones por falta de dinero, con aquel exceso casi barroco que las caracterizaba. Había muebles y objetos viejos por doquier. Era una mezcla ecléctica de enseres envejecidos, pero a los que aún se les podía dar buen uso, porque no estaban obsoletos. Un letrero en el que con unas bellas letras Art Deco anunciaban el nombre de la misma. Franqueaba la entrada. El trapero, Alfonso, que así se llamaba el hombrecito, al notar que yo observaba detenidamente el letrero antes de pasar, me dijo: «Ese soy yo,
el trapero. Heredé el oficio de mis padres y ellos a la vez de los suyos, y así hasta 4 generaciones se remonta. Hay gente que nos llama anticuarios, pero a mí no me gusta ese nombre. Mis bisabuelos comenzaron como traperos. Iban por las ciudades comprando a precio muy barato e incluso recogiendo de la basura o intercambiando por otras cosas, ropas de las que la gente se deshacía y después las revendía por los pueblos más pequeños, apartados e inaccesibles, en los que siempre había carencia de suministros. Con el tiempo se terminaron transformando en buhoneros que llevaban de todo en sus carromatos y posteriormente en sus furgonetas. Finalmente mis abuelos tuvieron que adquirir un local como almacén y tienda a un mismo tiempo, porque el acopio de enseres que a la gente les parecía inútiles era muy grande y no daban abasto a transportar tanta cosa. Con los años y la llegada de la tecnología al común de los mortales, la gente dejó de apreciar en general los objetos sencillos y solo se interesaba por los tecnológicos y electrónicos, con lo que todo el material que tengo en la tienda pasó de ser atractivo para clientes que lo usaban cotidianamente, aunque fuese de segunda mano, a convertirse de la noche a la mañana en una antigüedad porque no operaba con electricidad. Y en los últimos años, con la nueva historia nanotecnológica, Antonio y yo asentimos al unísono, sabedores del sufrimiento que constituía para los parias el avance imparable de los nanoides. Una vez llegados al fondo de la casa, nos acomodó en una pequeña salita muy bonita de estilo oriental, iguales a las que yo había visto en mis libros universitarios de la historia del mueble, sobre todo del siglo XIX, y que por aquella época se llamaba Filipinas. Nos preguntó si queríamos café o té, a lo que optamos sin dudar por lo primero. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos conversando con aquel amable hombre, pero a mí me pareció un suspiro, aunque nos diéramos finalmente cuenta de que se nos había echado encima la hora de la comida. Durante todo ese tiempo nos estuvo contando su historia y la de su propia familia, y nosotros, a su vez, le explicamos los avatares que pasábamos en la finca, en nuestra determinación a no doblegarnos de ninguna manera a los mandatos gubernamentales, y nos preguntó en reiteradas ocasiones la razón de esta lucha sin cuartel y su finalidad. Intentando explicarle la razón de nuestra total oposición a la nanotecnología, nos dimos cuenta de que, en realidad, esta tenía mucho de instintiva y poco de razonada. Conseguimos explicarle nuestra aversión a la introducción de esos invasores en el organismo, razonamiento que entendía perfectamente, pero lo que fuimos incapaces de explicarle fue la causa de la rebeldía. Yo personalmente argumenté como pude cuál era la mía, y aún a día de hoy tampoco estoy muy convencido de ella. Le dije que había conocido a 2 sujetos cuando acababa de terminar la carrera y trabajaba día y noche en un bar para ganar todo el dinero que me fuese posible y comprarme así la dichosa pulsera identificativa que te obligaban a llevar para poder incorporarte legalmente a la vida laboral. Aquellas 2 personas fueron las que me introdujeron, inadvertidamente para mí, en el mundo conspiranoico del que yo no tenía conciencia hasta que les conocí. Alfonso me preguntó por qué me creí lo que aquellos hombres me decían, a lo que yo tampoco supe darle explicación. Supongo que me fié de mi instinto, como hago para todo en la vida, y que confié en su honradez, tal y como me ocurre cuando conozco a alguien, y hasta que no me demuestran su maldad, los encasillo en el apartado de la probidad. Él me dijo que esa actitud la suelen mostrar las personas que son buenas por naturaleza y creen que todos son como ellos, y me advirtió seriamente de que el trasfondo humano es malvado casi siempre, porque el espíritu del hombre está indefectiblemente unido a la materia, lo que le corrompe. En aquel momento creí sinceramente que estaba exagerando y que su visión negativa de la vida se la había formado con el paso de los años, a través de los sufrimientos que aquella suele tener a bien regalarnos. Pero después he podido comprobar que tenía razón en todo lo que nos dijo. Cuando le conté la historia de Ramón y Félix, se quedó callado y muy pensativo, mirándome tan fijamente a los ojos que Antonio me confesó después que creía que me estaba hipnotizando o embrujando, y me juraba y perjuraba que aquellos ojos, algo empañados ya por la edad y escondidos tras aquellas lentes anacrónicas,
me estaban absorbiendo el alma a través de sus pupilas. Yo me reí de buena gana cuando me hizo aquella apreciación, pero lo que no me atrevía a confesarle era que cuando miraba a aquel hombre directamente a los ojos sentía un malestar y un leve mareo difícil de explicar. Estuvo meditando la contestación mucho tiempo antes de hablar. Y dime una cosa, ¿aquel hombre que te dejó su fortuna, Ramón, no te introdujo en el grupo ni te dio más explicaciones acerca de cómo proseguir en este duro camino que emprendiste? Yo dudé si contestarle la verdad, el supuesto mensaje que sus libros ocultaban, pero el dichoso instinto me hizo mentir como un bellaco. No, nada más sus propiedades y su dinero. El hombrecillo sonrió levemente cuando hablé, como si supiese de antemano que yo le iba a mentir. La conversación prosiguió entonces por otros derroteros, los que él mismo iba marcando, pero en general tratábamos acerca de los nanoides. Él estaba completamente convencido de que esta tecnología había sido implantada para cercenar maliciosamente la comunicación espiritual que el hombre puede entablar con Dios, si se lo propone seriamente y si éste lo permite. Le preguntamos cómo era posible establecer dicha comunicación y nos contó unas vaguedades acerca de la probidad, la paciencia y el duro trabajo, y sobre todo que a través de estos dos últimos era como te elevabas hacia Dios. Le pregunté cómo sabía él eso, si lo había comprobado en su persona, y nos contestó que él no tenía aún ese premio en sus manos, pero que seguía estudiando y trabajando duro para conseguirlo. Como las dudas me abrasaban el cerebro, yo no paraba de preguntarle el cómo y el por qué, a lo que él muy pacientemente terminó explicando. He estudiado durante muchos años en diferentes tipos de libros cómo llegar hasta Dios. He leído filosofía, teología y exégesis de diversas religiones, ciencias de la naturaleza, matemáticas, teología y sociología y un sinfín más de materias, con el fin de intentar entender al hombre lo que le separa de Dios, porque y cómo intentar acercarme a Él. Desde muy joven me propuse esta meta. Nadie en mi familia me ha ayudado en esta ardua labor que he venido desarrollando metódicamente y pacientemente durante toda mi vida. Detuvo sus palabras por unos segundos, mientras miraba distraídamente por encima de mi hombro hacia la tienda. Y ahora que ya llega a su fin es cuando más empeño y trabajo estoy poniendo en ello. Es por eso mismo que no puedo explicaros cómo llegar hasta él. Cada uno tiene su método, y a mí todos me parecen válidos si con ello consigues acercarte aunque sea un poquito a lo divino. Doy por hecho que la maldad no tiene cabida en esta búsqueda, aunque es tan amplio e interpretable este concepto que no sabría deciros si tengo razón en esto. Entonces soltó una gran y sonora carcajada que iluminó por un instante sus pupilas, ya opacadas por la edad, a la vez que impulsaba su cuerpo contra el respaldo de la silla tan bruscamente que creía que iba a dar con él en el suelo. ¿Y qué sabré yo de nada? Vaya un petulante que estoy hecho. No tengáis en cuenta nada de lo que acabo de decir y contadme en qué puedo ayudaros. Tengo la tienda a vuestra entera disposición. Hoy, liquidación total. Se levantó de un brinco, como si se tratase de un chaval, y se introdujo en la tienda, indicándonos que le siguiésemos. Al hacerlo me percaté de una pequeña habitación que tenía entreabierta la puerta en la mitad del pasillo que comunicaba su casa con la tienda y en la que antes no había reparado. Estaba apenas iluminada por la llama de un mechero de laboratorio sobre el que se calentaba algún tipo de sustancia oscura en una especie de matraz de cristal tapado. Pude advertir también que había más material que parecía de laboratorio, pero todo muy viejo y estropeado. Me pareció que aquellos enseres los había ido consiguiendo con el paso de los años, gracias a su oficio. La verdad es que nunca llegué a saber lo que pintaba un laboratorio en una tienda de antigüedades. Cuando llegamos a esta, abrió los brazos y giró en torno suyo a modo de veleta humana y nos instó a que cogiésemos todo lo que necesitásemos, sin tener que darle nada a cambio. A mí se me iban los ojos detrás de todos los aparatos mecánicos que no necesitaban electricidad para su funcionamiento,
y aunque había muchos de los que no sabía su uso, me parecía que en un futuro no muy lejano nos serían de gran ayuda. En un principio nos negamos a coger objeto alguno sin darle nada, pero insistió vehementemente argumentando que él no tenía hijos ni familia a quien dejarle el negocio y que ya le quedaba poco que vivir, además de que el asunto de la nanotecnología había relegado su oficio al olvido, teniendo por únicos clientes a los parias que cada vez eran más escasos, y en especial a la familia que vivía en el pueblo, perteneciente a la iglesia de la última puerta del cielo, quienes hacía tiempo que ya ni se pasaban por allí. Rápidamente le preguntamos por ellos, ya que era la finalidad de nuestro precipitado viaje, cosa que le explicamos al trapero, quien nos hizo un sencillo plano del pueblo para poder llegar hasta su casa, advirtiéndonos que quizás se habrían mudado porque hacía 2 o 3 meses que no sabían nada de ellos. Merodeamos por la tienda un buen rato, eligiendo objetos que nos parecieron útiles y pidiéndole consejo a Alfonso, que nos ayudó extraordinariamente, demostrándonos que conocía su oficio a la perfección. Tenía una memoria prodigiosa y fue capaz de decirnos dónde y cómo había adquirido los objetos que elegimos, uno por uno. Cuando terminamos la elección y cargamos todo en la furgoneta, le miré a los ojos con seriedad para hacerle una proposición. Alfonso, ¿no querrías venirte con nosotros? Si es cierto que ya no tienes familia y estás solo, no me parece lógico que te quedes aquí. Nos han informado hace unos meses de que el asunto nanotecnológico irá a peor irremediablemente y no sabemos muy bien lo que el futuro nos depara a los parias, pero es seguro que nada bueno. Estamos excluidos definitivamente de cualquier rol social y me temo que nuestra oposición contumaz solo puede desembocar en la obligación de inocularnos los nanoides o en la muerte. Antonio me miró sorprendido con los ojos muy abiertos, dejando abandonado sobre un viejo aparador el mechero con el que estaba jugueteando muy entretenido. Era la primera vez que confesaba abiertamente este luctuoso, aunque no por ello menos probable final de nuestra carrera. Alfonso sonrió, apoyó sus manos en mis hombros con dificultad, ya que era muy bajito, y me dijo con un timbre de voz tan reconfortante que su vibración me transformó interiormente desde aquel día, confiriéndome un valor que arrastraba a duras penas desde el momento que decidí no ponerme el chip, pero que se escondía detrás de mi laboriosidad desorbitada. Querido Pablo y Antonio, le miró entonces a él también, hoy ha sido un feliz día para mí. Me habéis devuelto una confianza en la raza humana que hacía muchos años que había perdido. Hoy, gracias a vosotros, me he reconciliado con el hombre y me habéis demostrado que la lucha por un noble ideal sigue siendo posible, a pesar de los aciagos días que corren y de la peligrosidad que conllevan, pero no puedo irme con vosotros. Durante muchos años me he enfrascado en el estudio de mis libros para ser algo más sabio y transformar mi alma con la esperanza de acercarme un poco al rostro divino. Ahora no puedo abandonar mi labor, la paciente y trabajosa labor de toda una vida, pase lo que pase, del mismo modo que vosotros no debéis dejaros caer en las manos de las personas que quieren alienar el alma del hombre para impedirle su acceso a Dios. No me importa lo que me ocurra, aunque me tope con la muerte en un futuro próximo. Bienvenida sea esta si me encuentra en el desarrollo de mi labor. No pude evitar que me invadiese una tristeza extrañamente tierna al oírle hablar de ese modo, ya que tenía la vana esperanza de que accediese a acompañarnos. Aquel hombre me resultaba tan cercano como lo hubiese podido ser un padre, y sentía que nuestras almas estaban unidas por un vínculo especial que era incapaz de describir. Cuando aquella tristeza transformó mi rostro, dejándose traslucir a través de mis ojos, el apacible hombrecillo me dio una palmadita suave en el hombro e intentó animarme como pudo, aunque el desamparo que estaba sintiendo en aquel instante era difícil de calmar. Vamos, muchacho, no te pongas triste, que yo me las sé apañar muy bien,
Y aunque te engañe mi aspecto frágil, soy un luchador nato. Además, estoy a punto de llegar al final de mi obra. Lo presiento. Vengo presintiéndolo desde hace meses. En cualquier momento ocurrirá y entonces no necesitaré ya de las banalidades de la vida humana, porque Dios me habrá dado la mano para ascender algo más hasta Él. Su sonrisa de satisfacción y confianza era indescriptible, así como la quietud de sus facciones. Podría decirse que era un hombre que disfrutaba de una percepción de la realidad distinta a la de cualquiera de los mortales, y que aquello le confería una seguridad que yo jamás había visto en nadie. Era como si tuviese acceso a una verdad superior, desconocida para el resto por contar con una percepción menos desarrollada. Entristecido aún por su decisión, que no llegué a comprender del todo, aunque algo tranquilizado por su aparente calma de espíritu, partimos Antonio y yo en busca de la familia de contacto con el mal presagio augurado por Alfonso, grabado en la mente. Gracias al plano que nos hizo, no tardamos nada en encontrar la casa. Llamamos al timbre una vez frente a la puerta y esperamos. Transcurrieron unos segundos y volvimos a repetir la operación por si no habían oído la primera llamada. Esta vez fue el marido el que nos abrió la puerta. Antonio y yo le saludamos afablemente, contentos de haber encontrado por fin alguien con quien contactar para explicarle nuestros planes y hacer correr la voz. Nos quedamos de piedra cuando el hombre contestó a nuestro saludo de una manera que nos hacía sospechar lo peor. Se me heló la sangre en las venas al observar la mirada perdida en sus ojos, sin contacto ya con nuestra realidad. Estaba ausente, allí plantado frente a nosotros, mirando a algún punto indefinido del espacio que se abría a nuestras espaldas y sin decir absolutamente nada. Antonio me miró de soslayo, queriendo confirmar conmigo, al hacerlo, que yo también había deducido lo mismo. Aquel hombre se había inoculado el SIP. Ante la imposibilidad de comunicación con él, preguntamos por su mujer. Entonces el hombre, sin dejar de mirar por encima de nuestros hombros al infinito que los nanoides le indicaban por alguna razón que desconocíamos, pronunció algunos monosílabos incongruentes y asintió como si estuviese hablando con alguien, aunque estaba claro que con nosotros no era. Después de unos segundos de indescifrable conversación y sin dejar de mirar al vacío, sin centrar ni una sola vez sus pupilas en algo concreto, lanzó un no al aire que nos dejó desconcertados, porque no sabíamos si ese no era para nosotros o para otro. Le preguntamos de nuevo por su mujer y volvió a repetir el no sin mirarnos en ninguna ocasión. En ese momento aparecieron por detrás de él sus dos hijos, de unos 4 y 10 años. El mayor, con la mirada perdida también, le dio al padre un aparatito parecido a los transcomunicadores, con el que nos apuntó de inmediato pulsando en repetidas ocasiones en la pantalla, lo que provocó un estallido de cólera de Antonio que ya no pudo contenerse más. «Ya estamos cambiando de canal». Y siguió refunfuñando por lo bajo, diciendo que aquello era una pérdida de tiempo y que a él le encantaba el canal que tenía ya sintonizado de toda la vida, decorando toda esta perorata con algunos improperios que no sabía a ciencia cierta si eran apreciados en su justa medida por nuestro interlocutor como lo que eran, insultos. Decidí no rendirme a la primera de cambio y probé con el niño pequeño, quien sí parecía prestarnos atención y seguir las evoluciones del alocado paseo de cortas idas y venidas que había emprendido Antonio, a la vez que seguía relatando entre dientes y con el que nos demostraba su monumental enfado. Me puse de cuclillas en la calle para estar a la altura del niño y poder mirarle a los ojos. Le sonreí y le saludé por su nombre, ya que los conocíamos hacía tiempo por haber venido varias veces a la finca con sus padres. Para mi sorpresa, el niño se sonrió y me devolvió el saludo, agarrándose con más fuerza a la pierna de su padre, como precaución instintiva. Le conté que Lucía me preguntaba por él y por qué ya no iba nunca a jugar con ella, cosa que era cierta,
y el niño volvió a sonreír, asegurándome que él también quería ir a jugar con ella, pero que sus padres ya no le dejaban. Hice un nuevo intento y le pregunté por su madre. Me dijo que había ido a la tienda a comprar con su abuela y justo cuando terminó de explicármelo aparecieron ambas por el final de la calle, cargando unas cuantas bolsas cada una. La madre parecía ausente, como si la vida no fuese con ella, y todo lo que le rodeaba le resultase indiferente. En cambio, la abuela, en cuanto se percató de que hablábamos con sus nietos, se arrancó en una carrera, lo más rápida que sus cansadas piernas dieron de sí, y llegó a nuestra altura enseguida. Jadeante aún por el esfuerzo realizado y con las bolsas pendientes de sus manos, nos saludó entrecortadamente y sonrió al reconocernos, ya que había ido a la finca alguna que otra vez. Nos invitó a pasar a la casa para hablar tranquilamente mientras preparaba la comida y nos pidió que nos quedásemos a comer con una voz que me resultó casi suplicante. Los dos niños la seguían a todas partes y el mayor la ayudaba a colocar todo lo que traía en las bolsas. En cuanto franqueamos la puerta desaparecieron los padres como por arte de magia. La abuela nos hablaba de temas banales mientras preparaba, con la maestría que la experiencia de toda una vida le había dado, la comida. Nosotros seguíamos la conversación un poco perdidos por la situación y algo estresados por la premura que nos acuciaba para volver cuanto antes. Al cabo de 3/4 de hora nos sentamos todos a la mesa. Aquella escena la tengo grabada en mi mente por el dolor que me produjo ver a una familia dividida por los nanoides. La abuela y los nietos departían alegremente con nosotros de juegos principalmente. Sus nietos hacía ya un par de años que no iban al colegio por no tener el SIP y, aunque sus padres les llevaban a una escuela improvisada para los hijos de los creyentes de su iglesia, a unos 50 kilómetros de distancia, hacía ya casi 3 meses que no recibían ningún tipo de educación desde que sus padres se opusieron a ello radicalmente al ponerse los nanoides y pretender que sus hijos también lo hiciesen. Posteriormente la abuela nos explicó con lágrimas en los ojos que había conseguido detener temporalmente la implantación del SIP a sus nietos, ya que, en cuanto observó los terribles estragos que habían causado en su hija y su yerno, incomprensibles e inadmisibles para ella, había interpuesto una denuncia en el juzgado por malos tratos de los padres hacia sus hijos, con todo el dolor de su corazón. Como la justicia en este país era lo único heredado del estatus anterior, que, a pesar de la nanotecnología, seguía de momento operando con casi la misma lentitud, había conseguido paralizar lo que consideraba ya inevitable, puesto que la tutoría legal de los niños correspondía a los padres. Pude observar de primera mano la completa apatía y ausencia de los nanoportantes que miraban al vacío mientras comían, desconectados por completo de nuestra realidad, sin prestarnos la más mínima atención, sin hablar tampoco con nosotros ni entre ellos, aunque de vez en cuando pronunciaban algunas palabras al aire, por lo que supuse que se comunicaban con alguien de manera que no comprendíamos. Yo no dejaba de observarlos, lo mismo que Antonio, de manera casi obsesiva, ya que nos chocaba enormemente su actitud, aunque el resto de la familia no les hacía mucho caso, acostumbrados como estaban ya a este comportamiento. La abuela, una vez llegados los postres, y habiendo notado nuestro pertinaz estado de observación, nos dijo con una amarga sonrisa que nos paralizó el alma: «Sí, yo también les miraba los primeros días. ¿Y los niños?», dijo esto mientras le pasaba la mano por la cabeza al más pequeño, intentando domar algunos rebeldes mechones de pelo que luchaban por mantenerse enhiestos a pesar de sus esfuerzos. Su rostro dejaba traslucir un dolor intenso que debía sobrellevar gracias a los dos niños. Luchaba por ellos. Después de un mes ya no le resulta a uno tan chocante. ¿Se quedarán ustedes a tomar café? Ellos tienen que salir ahora a unas clases de adaptación y además no les gusta el café. Dijo esto señalando con la barbilla a los padres. Por supuesto, aceptamos enseguida.
Ayudamos en la tarea de recoger la mesa y poner los cafés. Cuando los dos padres salieron por la puerta, la abuela no pudo más y se desplomó pesadamente sobre una de las sillas y comenzó a llorar mansamente, como si estuviese muy acostumbrada ya a las lágrimas que brotaban con profusión de sus ojos. Nos sentamos a su lado mientras el niño mayor la besaba en las mejillas diciéndole: «No llores, abuelita, que papá y mamá se van a poner buenos. Ya verás cómo en las clases les enseñan a hablar y a reír. Ya verás como si... igual que antes». «Claro que sí, hijo, claro que sí». La abuela se recompuso como pudo y besó en la frente al niño, agradeciéndole así las carantoñas recibidas. Nos explicó que hacía unos 3 meses que su hija y su yerno se habían visto obligados a ponerse el SIP. Resistieron cuanto pudieron, pero finalmente, y debido a una denuncia interpuesta por el jefe de la empresa de su yerno, llegó un día a la casa la policía y se llevaron a la fuerza a los cabezas de familia. Los niños se salvaron de milagro porque no estaban en casa aquel día, ya que habían salido con la iglesia a una convivencia, aunque los agentes no parecieron muy preocupados por este asunto, ya que sabían que por ley, tarde o temprano, se verían obligados a ponerse los nanoides al ser sus padres los tutores legales. Nos contó con consternación que se resistieron cuanto pudieron, pero la policía les amenazó con las armas y no les quedó más remedio que irse con ellos. Regresaron a los 2 días, completamente transformados ya. La abuela, mirándonos con los ojos abatidos, subrayados por unas ojeras profundamente marcadas por la pena que atenazaba su corazón, nos confesó que le daban asco a aquellas 2 personas, y nos juraba y perjuraba que aquellos no eran su hija ni su yerno, que se los habían cambiado por unos impostores. Al sacar a relucir esta comparación, era odio lo que emanaba de sus ojos, que oscilaban alternativamente entre la tristeza y la ira cuando nos relataba la transformación de los padres. Nos explicó también que, al haberse puesto los nanoides tan recientemente, los 2 estaban obligados a ir a unas clases de adaptación nanotecnológica, ya que, como hacía varios años que la mayoría de la gente eran portadores y se manejaban a la perfección con ellos, el salto tecnológico que sufrían los recién implantados era abismal y necesitaban por algún tiempo de unas tutorías donde aprendían a sacar todo el provecho al SIP. Ella había notado cambios en estos 3 meses de adaptación. Al principio veía a su hija y yerno algo confusos y perdidos, aunque todavía se comunicaba con ellos. Les miraba a los ojos, hablaban y reían, aunque también tenían varias horas al día de parón. De repente se sumían como en una especie de éxtasis existencial, muy quietos y con una respiración acompasada y tranquila. Tanto era así que ella creía que dormían despiertos. Cuando entraban en esta especie de trance, no los podían sacar de él de ninguna de las maneras. Durante uno de ellos, el niño mayor, preocupado ya por la larga duración del mismo, había probado incluso a clavarles una aguja en uno de los dedos de la mano. Ocurrencia esta que había visto de pequeño en una película en las antiguas televisiones. Al no obtener el resultado deseado y comprobar que a su madre le brotaba una gotita de sangre por el minúsculo orificio, el niño se había asustado mucho y había estado llorando todo el día, presa del remordimiento de su acto y del miedo provocado por la creencia de que sus padres se habían sumido para siempre en un estado catatónico irreversible. La abuela se reía de esta anécdota a la par que el niño se ponía colorado como la grana por la vergüenza del recuerdo de su actuación, propiciada por su mente infantil. Nos dijo que para calmar el azoramiento del nieto había cogido del botiquín alcohol, algodón y una tirita para ponérsela a su hija en el dedo, aunque de sobra sabía ella que aquel minúsculo agujerito no representaba ningún peligro. Cuando fue a curárselo junto con él, ambos pudieron apreciar perfectamente al limpiar la sangre que la pequeñísima incisión se cerraba sola ante sus propios ojos y desaparecía como por arte de magia sin dejar rastro. Aquella milagrosa curación les demostró el poder de los nanoides, pero también le provocó una terrible impresión de intranquilidad en el alma que no podía explicar. Le dio un miedo tremendo,
como si su hija estuviese tentando contra el mismo Dios al que adoraba hasta hacía poco. La abuela tenía la extraña impresión de que con aquellos nanoides estaban insultando gravemente a Dios y cerrándose además la puerta del cielo que los conduciría hasta él después de resucitar. Inconscientemente ella sabía que los padres de los niños estaban abocados, sin ellos habérselo propuesto ni querido, a morar eternamente en el infierno desde aquel aciago día en que les obligaron a inocularse el SIP. El demonio había ganado la batalla, pero ella era fuerte y muy creyente en el poder de Dios e iba a plantarle cara en lo que respectaba a ella y a sus nietos. Le explicamos entonces el porqué de nuestra visita y las últimas informaciones que nos habían llegado de la ciudad. La abuela también se había percatado del hermetismo informativo de las últimas semanas, en que el ambiente se mostraba perezoso, raramente paralizado, como si estuviésemos en una etapa de espera, una de aquellas tensas esperas que son el preludio de una catástrofe. En un principio ella pareció muy entusiasmada con la idea, pero cuando más alegre estaba de haber encontrado una salida y poder unirse a personas iguales a ellos, aunque fuera en la huida, el niño más pequeño preguntó: ¿Y papá y mamá también pueden venir? El ceño de la abuela se frunció en el acto, y su alegría se transformó en remordimientos por verse en la obligación de abandonar a los padres de los niños. Se le planteaba la difícil decisión de elegir lo mejor para sus nietos, según sus convicciones, e intentar explicarles los razonamientos de su elección a unas mentes infantiles que nunca llegarían a comprender aquel abandono prematuro de sus padres, sin haber mirado a sus ojos ninguna catástrofe que les abocase a ello. Para los niños, sus padres se iban a curar gracias a las clases a las que iban, y los nanoides iban a dejar de ser malos. Las dudas asaltaron a la abuela ante tan difícil elección. Ella sabía que, a pesar del SIP, su hija y su yerno seguían queriendo infinitamente a sus hijos, aunque no fuesen capaces de demostrarlo por los medios habituales, como antaño hacían a todas horas. Ella sabía que, aun mostrándose tan fríos, distantes e impenetrables, el amor hacia su familia no había desaparecido. Por eso mismo, si se llevaba a sus nietos y emprendía la huida, se separarían para siempre y el dolor que todos sufrirían sería insoportable. ¿Pero acaso no estaban ya abismalmente separados por los nanoides? Vimos a la abuela debatirse en la duda, como si luchase en medio de una tormenta marina contra olas violentas que trataban de llevarla al fondo. Nosotros allí ya no podíamos hacer más. Le aconsejamos que si decidía partir, se llevase consigo todo lo que creyese oportuno para la vida errante y que hiciese correr la voz urgentemente entre todos los fieles para que se uniesen a nosotros los que quisieran, ya que teníamos pensado partir en un mes a lo más tardar. Lo que hizo la abuela después nos dejó tan estupefactos que nos quedamos mudos por la sorpresa y por la simpleza que habían dado a la solución de la comunicación entre ellos. Se fue a la cocina, abrió un cajón y sacó de él una pequeña tira de papel y un boli de punta muy fina y me pidió que escribiese en él lo más claro y conciso posible la información acerca de la partida. Como pude, apretujé las letras y escribí lo más pequeño y junto que fui capaz mi mensaje de advertencia y acogida en la finca al que quisiera iniciar con nosotros el viaje. La abuela recogió el papel una vez escrito y nos pidió que la acompañásemos hasta el patio. En la esquina más alejada de la casa había un pequeño palomar de donde sacó a una paloma mensajera, la mejor según ella. Le acopló el papelito a una de sus patas y antes de lanzarla al aire con todas sus fuerzas, le dio un suave beso en la cabeza y pidió a Dios que guiase a aquella ave hasta su destino. Todos nos quedamos absortos viendo cómo la paloma subía muy alto y daba un par de vueltas para orientarse, dirigiéndose después hacia el sur. El niño pequeño aplaudía encantado con la liberación del ave y quería que soltásemos a todas en aquel mismo instante,
Ante nuestra cara de completa sorpresa, ella nos dijo: «Así es como llevamos comunicándonos desde hace unos meses. Un criador de palomas nos proporcionó unas cuantas de la mejor raza para este cometido y nos enseñó cómo amaestrarlas para que cumpliesen su función». Y sonrió complacida. Yo, aún perplejo por el impacto de la sencilla solución a tan gran problema y enfadado conmigo mismo por no habérsenos ocurrido aquello a nosotros, le aconsejé: «Creo que si decide finalmente venirse con nosotros, esto es lo que debería traerse». Y señalé al palomar con una amplia sonrisa, provocando con aquella frase una sincera carcajada por parte de los allí presentes. Después nos despedimos de ella y de los niños, asegurándole a la confundida mujer que decidiese lo que decidiese sería lo correcto. Nos alejamos de la casa con el coche cargado hasta los topes, con todo lo que habíamos recogido en la tienda del trapero y con la satisfacción de haber cumplido finalmente con nuestra misión.